Dios les bendiga. Bienvenidos a un programa más de la Parada 205, conversando de Dios entre amigos. Sean todos bienvenidos. Los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal MAP Restauración en YouTube y en Facebook estamos como Ministerio Apostólico y Profético Restauración. Síganos, denle like, dejen sus comentarios, alguna sugerencia estaría bienvenida también, algún comentario también, algunas preguntas, algunas peticiones, las estaremos recibiendo con mucho gusto. Bienvenidos todos. Javier. Dios me le bendiga a todos. Bien, hoy quiero presentar a un invitado especial. Bueno, tenemos dos invitados especiales. Invitados de lujo en esta noche. Sí, sí. Como siempre. Es un honor tener aquí a nuestro hermano pastor Telmo Coronel y también a nuestro pastor de aquí de casa, el hermano Gilberto López. Bienvenido a todos dos. Primero le doy a mi hermano Telmo Coronel que salude a la cámara. Gracias mis hermanos por invitarme a estar entre ustedes conversando un poquito de la economía bíblica. Amén. Muy bien, gracias a Dios que me ha permitido prepararme en esa área y estamos para servir y, no sé, asesorar un poquito al pueblo de Dios en este tema de la economía bíblica, que ya lo tenemos desde el inicio del libro de la Biblia de Génesis. Desde ahí está la economía. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a usted, pastor. Pastor Gilberto López, Bien, bienvenido. Le damos gracias también al Señor por darnos esta oportunidad de compartir con mi querido hermano economista Telmo Coronel esta noche de bendición. Gracias, Javier, por la invitación. Igual, Braulio, también gracias. Gracias a ustedes. Y gracias también a los que nos siguen a través de las redes sociales. Bien, como decía nuestro hermano pastor Telmo, que desde el inicio, cuéntenos eso que dice que usted desde el inicio viene la economía. ¿A qué se refiere? Hóndenos en ese punto. Bueno, partamos desde Génesis capítulo 1, verso 27, que Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer. Amén. Y ahí formó la pareja, el matrimonio, y los bendijo. Pero ellos no iban a estar sueltos ahí en la nada. Por eso Dios los creó con medios materiales, el huerto con todo lo que había ahí para que ellos se desenvuelvan. Entonces, al hablar de economía bíblica tenemos que hablar de los recursos humanos, los recursos materiales, que son todo lo que le rodea a la persona, y en nuestro tiempo tan necesario, los recursos financieros. Los recursos financieros son la base para emprender en cualquier actividad, sea personal, familiar, de ministerio o pueblo, lo que sea. Estos tres elementos de la economía son indispensables y hay que sacarle el máximo provecho porque los recursos son escasos. Eso es economía. Economía no es ahorrar o economizar, sino sacar el máximo provecho de los recursos escasos. Eso. Perdón, pastor, yo tenía un concepto errado de lo que era economía. Yo pensaba que los economistas eran economistas porque economizaban. Porque creía que sí, porque tenían sus chanchitos y iban guardando todas. Economía es saber administrar los recursos. Así como sacarle el máximo provecho. Amén. Ya vamos a poner unos ejemplos. Pastor. Muy bien, me gozo mucho, ¿no? Tú dices que pensaba que era economizar, guardar o economía, ¿no? Yo digo, bueno, a veces también el guardar te puede transformar en un tacaño, un avaro, por el pecado, ¿no? Entonces, hemos tenido un mal concepto de lo que es la economía. Gracias, pastor, por aclararnos este asunto, ¿no? Para poderlo estudiar, pues, ¿no? Y a la vez, pues, mandarlo por práctica, ponerlo por práctica, porque de eso se trata, ¿no? Claro, por supuesto. De la enseñanza, ¿no? Amén, aleluya. Estábamos hablando desde el principio, ¿no? Del principio. Lo que yo puedo ver en la creación, en el huerto del Edén, yo creo que Adán fue el primer administrador que puso Dios, ¿no? El primer economista, bueno, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Así pues, ¿no? Él tuvo recursos ahí. Por eso dice ahí que Dios creó al hombre y después le puso en la naturaleza y dice fructificad
y multiplicaos. Y sojuzgar, esa palabra sojuzgar, la iglesia cristiana ha omitido. ¿Qué es eso, sojuzgar? Es administrar, gobernar, sacar el máximo provecho de lo que está a su alrededor, sobre todo comenzando de los recursos humanos. Nosotros tenemos que desarrollar, nos estamos encargados de desarrollar estos recursos humanos. Lo más importante en la economía de Dios, en el reino, los recursos humanos. Por eso tenemos que trabajar con intención con nuestros niños, los niños que vienen en gestación y los que nacen, todos ellos, los recursos humanos indispensables en el reino y en la economía de Dios, los niños. Amén. La generosidad y la mayordomía. ¿Cómo se relaciona la generosidad y la mayordomía con la economía del reino? ¿Qué papel juega la confianza en Dios en nuestra administración de los recursos? Empezamos con usted, pastor. A ver, ¿qué papel juega la confianza en Dios en nuestra administración de los recursos? La confianza en Dios Para la administración de nuestros recursos. para la administración. Primero, la confianza en Dios, que Él siempre está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todo el tiempo. Pongámosle el caso, agarrémosle, podemos decirle, robémosle la promesa que Dios le dio a Josué. Dice, ¿qué dice? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y te cuidaré donde quiera que vayas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, tengo confianza en Dios, confío al 100% porque Dios está conmigo. Como dijo Jesús, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y hagan discípulos. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta que todo se termine. Él está con nosotros. ¿Qué más confianza? Y si nosotros perdemos esa promesa, entonces vamos a estar tambaleando la vida. Amén, pastor. Mira, la pregunta, ¿no la puedes repetir si no es? Ya, la confianza en Dios, ¿en qué influye en nuestras decisiones económicas también? Coge las palabras del pastor que dijo anteriormente que la economía significa administrar los pocos recursos que tenemos. Vamos a la palabra del Señor. Dice que en Hechos la iglesia, los líderes, el liderazgo principal, manejaban bien los recursos. No podemos nosotros recibir más si no somos buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Ya, por ejemplo, a veces recibimos, como usted decía anteriormente, donaciones, ¿cierto? Ya, entonces esas donaciones tienen que ser repartidas, si son donaciones, equitativamente. Ahí no debemos practicar el favoritismo. Y con justicia, Ya, yo creo con que. justicia. Entonces ahí nos estamos ganando la confianza, porque Dios no le puede dar recursos a alguien que no los maneje con honestidad. ¿Se entiende? Entonces tenemos que ser honestos. En el momento en que somos honestos, como aunque no estemos en el liderazgo, por ejemplo, si tú eres honesto en tus asuntos económicos, Dios te va a bendecir porque te has ganado esa confianza. Usted no podría a alguien administrar sus recursos si no es honesto, ¿no es cierto? Ese será uno de los principales impedimentos. Entonces la economía a veces no funciona o no se invierte bien cuando la usamos mal. Por ejemplo, si a nosotros nos da una donación, como dije anteriormente, tenemos que repartirla equitativamente. En ese momento tenemos la confianza en Dios de que somos buenos administradores que administramos bien los recursos del reino. Entonces al que lo administra bien, seguro que Dios le va a dar más. Entonces, que es un buen administrador. Aleluya. como dice la palabra, el que es fiel en lo poco,
en lo mucho lo pondrás, ¿no? Entonces hay que ser fiel en lo poco que Dios nos da, ser honesto, ¿no? Creo que Dios no se equivoca. Dios es perfecto en todo, hasta en los asuntos económicos, en todo. Tenemos un Dios perfecto. Amén. Bien, yo quiero hacer una pregunta, porque vemos en este tiempo que la iglesia, en este caso la iglesia de Cristo, carece de esa riqueza que habla el libro de los Hechos, que dice que todos tenían sus necesidades suplidas. En cambio, acá vemos esta escasez de recursos en los creyentes. ¿A qué se debe, mi hermano pastor, usted que es economista? Yo creo que la iglesia le hace falta aprovechar los recursos que van llegando. Yo creo que los líderes, pastores, deben preparar la mente, el corazón de esos profesionales que ya existen en la iglesia. Puede ser profesores, pueden ser ingenieros, contadores, economistas, que ellos sean parte del equipo de trabajo de la iglesia. Y de esa manera nosotros vamos manejando, aprovechando los recursos que Dios va dando, especialmente los recursos humanos, que por la gracia de Dios en este tiempo tenemos al alcance la escuela, colegio, universidad, y se van preparando. Y los profesionales debemos ser sencillos, humildes y dar acceso a la gente por agradecimiento. Yo siempre digo, donde quiera que voy a un parque, a una plaza y todo eso, vengo a compartir porque tengo un agradecimiento especial, porque Dios me permitió prepararme en la escuela, el colegio y la universidad. Vengo, como dice la Biblia, a hacer luz en medio de las tinieblas. Y luz no es una luz física, es el conocimiento de la palabra de Dios y lo que nosotros vamos aprendiendo en el día a día. Pastor, ¿qué nos dice usted sobre el creyente que no prospera? Porque va a la iglesia, todo eso de todos los días, pero no prospera. Puede ser que sea con título o sin título, porque vemos que hay personas que tienen título, pero no prosperan tampoco. Y la razón, a veces hay hermanos que quieren prosperar, ¿no? Hay personas que quieren prosperar, pero no les va bien. O sea, ¿cuál es el motivo? Mira, decía mi pastor en sus muchas prédicas que escuché, él decía que hay algo en el canto de la camulla. Algo sucede ahí, ¿no? Algo sucede. Ya. Si vamos a la escritura en Tercera de Juan, pues te leo el versículo 3. Dice el deseo, que es el deseo del corazón de Dios, es que tengamos salud, que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿por qué hay gente que no prospera? La gente que no conoce a Dios puede llegar a decir porque que Dios no está con él o con esa familia o con ellos. Puede decir que no prospera porque está bajo una maldición. Ahora, trasladémonos a la escritura. Si estamos en Cristo, significa que toda maldición se fue. El creyente es llamado a prosperar. Y siempre me acuerdo cuando el expresidente Rodrigo Borja fue a una cumbre en Bolivia. Él ahí en la Sierra Central, en la parte central de Bolivia, hay una laguna grande, no me acuerdo cómo es el nombre de la laguna. Bueno, no me acuerdo, Chapamba, algo así. Sí, algo así, bueno, no me acuerdo. ¿Ya? Y dice que él, acá era la cumbre de todos los mandatarios que estaban invitados y se veía a la orilla del lago, de la parte de allá, una ciudadela como dicen la gente, de pelicones. Ya estaba allá la ciudadela. Le pregunta el expresidente Rodrigo Borja a su par boliviano y le dice,
¿quién es esa gente que vive allá? Que son gente de altos recursos. Y dicen, sí, pero todos esos que viven a ese alrededor son hermanitos. Entonces, escuchando ese testimonio, cuando lo escuché un testimonio de un pastor que daba, pastor chileno, creo que era, decía ese testimonio. Y yo digo, yo no creo que el Dios que bendice a esos bolivianos sea otro Dios. Lo que sucede es, como dijo el pastor Telmo, hermano, que lo que sucede es que nosotros, la iglesia o la religión por lo general, nos ha enseñado de que ser rico o prosperar, perdón, es un pecado. Es un pecado. De que debemos vivir en la indigencia porque ahí está Dios con nosotros. Como decía ese pensamiento que le decía que mientras más pobre es más humilde. A eso iba a llegar, Javier. Porque creemos que vivir en la pobreza es sinónimo de humildad. Eso no es humildad. Dios nos llama a prosperar. Si nos vamos a la escritura, desde Génesis hasta, bueno, digamos hasta Malaquías, para no irnos más. La nación de Israel fue una nación próspera. ¿En qué momentos ellos volvieron o cayeron en la crisis, en la necesidad? Cuando ellos se alejaron de Dios. Ahí vinieron ellos a padecer de todas las necesidades básicas. Incluso tenían que comer. La Biblia habla que compraban la cabeza de un asno carísimo, compraban el estiércol de las palomas para poder cocinar y todo ese asunto. Entonces, era el resultado de haberse alejado de Dios. Ahora bien, y decía, porque mi pastor tenía un dicho que decía que había algo en el canto de la cabulla. Yo creo firmemente, por la experiencia como ministro en estos últimos 20 años, creo firmemente que Dios sí prospera un corazón generoso. Amén. Es mejor dar que recibir. Dios prospera. Es un principio bíblico. Claro. Es mejor dar que recibir. Dios prospera al cristiano que no se fija, porque dice Corintios que tenemos que darlo con alegría, no con tristeza, porque Dios te ama y quiere bendecirte. Dios ama al dador Alegre. alegre. Amén. Yo siempre les digo, si van a dar algo, fijándose que no les queda nada y que tienen que hacer tal cosa, cosas mejor no, quédense. Amén. Porque eso lo va a empobrecer más. Amén. Si trae poco o mucho, De corazón. tráigalo con alegría, tráigalo con el corazón. Entonces, para mí, ese es el secreto de la bendición, de la prosperidad. Dar a Dios, porque cuando le damos tenemos que reconocer que no le estamos dando al hombre. Como alguien en cierta ocasión a mí me dijo, ¿tú cómo vas a estar dando al pastor para que el pastor se haga rico, para que el pastor ande, viva la buena vida, bien vestido, y mira tú cómo andas? Yo le dije, yo cumplo mi deber con Dios Como cristiano. como cristiano. Amén. Si el pastor los usa mal, los recursos, él le rendirá cuenta a Dios. Amén. Entonces ya entramos ahorita en lo que es diezmo y ofrenda. Aleluya. Y yo creo que ese es un tema que ha causado polémica en estos tiempos, al menos en estos últimos tiempos. Ha causado mucha polémica ese asunto. Incluso hay gente, hay predicadores que se van en contra de este principio que es bíblico. El diezmo y la ofrenda. Bueno, ahora en la actualidad hay algunos que dicen que es lícito el diezmo, otros que no. Entonces, queremos hacerle esta pregunta a nuestro hermano pastor economista. ¿Qué opina usted? Aleluya. Como dice, ¿es lícito ofrecer? La etapa más difícil. Bueno, primero hablemos de prosperidad. Amén. Tomando las palabras del hermano pastor Wilberto, que hablaba de la prosperidad de ese pueblo que estaba en Bolivia y todo eso, de hermanos en Cristo que han prosperado materialmente. Pero hablemos de la prosperidad integral. De esto sí tenemos que mencionar una y otra vez la prosperidad integral.
¿En qué consiste la prosperidad integral? Primero, prosperidad espiritual. Estar en plena comunión con Dios. Prosperidad espiritual. Luego viene la prosperidad intelectual. Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que sacarle el máximo provecho de nuestro potencial intelectual, aprovechar de estudiar de todo, de la Biblia, geografía, historia, de las leyes y todo, desarrollarnos, ser prósperos intelectualmente. La iglesia tiene que ser una próspera espiritual e intelectual. Luego tenemos que tener una prosperidad emocional. Le explico con un ejemplo. Cuando no tenemos un buen desarrollo, una buena prosperidad espiritual, cuando tenemos una bendición repentina, por ejemplo, personas que no han tenido a Cristo en su corazón, se han sacado la lotería y solamente de escuchar que se saca la lotería, mueren ahí, porque no tuvieron un desarrollo espiritual apropiado, no tenían una emoción incontrolada. Luego de esto viene la prosperidad material, porque si nosotros buscamos primero el desarrollo material, estamos mal. Incluso la palabra lo dice, buscar primero el reino de Dios, Exacto. que el resto viene por añadidura. Exacto. Yo creo que es un complemento, o sea, todas estas cosas van juntas de la mano y crean ese conjunto de cosas juntas, crean la prosperidad del reino en este caso. Es por eso cuando me hizo la pregunta Javier, que decía en Aleluya. la tercera de Juan, en el versículo 3, dice que el deseo de Dios es que prosperemos en todas las cosas, que tengamos salud y que prosperemos en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿No es cierto? O sea, nuestra parte espiritual, nuestra parte emocional. Se entiende porque nuestras emociones están en nuestra parte almática, ¿no? Entonces, Para que no nos vaya a dar un infarto. claro, para que no nos Aleluya. infarto, ¿sí o no? Entonces, creo que Dios, primeramente, Dios actúa bajo un proceso. Primeramente ve nuestra prosperidad espiritual, porque darle recursos a alguien que no lo sepa manejar es un peligro. Es como darle a un gobierno un poder. Lo puede, si no está preparado para gobernar, lo puede destruir una nación. Entonces no se le puede dar el poder a alguien que no lo sepa manejar. Entonces lo mismo sucede en lo espiritual, ¿no es cierto? Recuerde que la economía es el poder que necesita, que Dios le da a la iglesia para poder suplir todos los movimientos. Toda necesidad. Toda necesidad, porque no solamente vamos a llevar estos parlantes al Parque de la Mar, vamos a llevarlos volando. Necesitamos recursos por un carro, una gasolina, o si no hay, por pagar un vuelo. Necesitamos esos recursos. Pero igual concuerdo esto con el pastor Telmo, en que tiene que prosperar nuestra parte. Pero la Biblia dice, pues, nuestra alma, primeramente lo espiritual, para poder ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da. Porque hemos visto que gente que prospera y lamenta. Mira, te cuento algo, pastor. Conocí un hermano que venía a la iglesia, vivía lejos, no tenía bicicleta, no tenía nada. Y resulta que Dios lo bendijo con un trabajo y se compra una moto. Y que para venir a la iglesia, hasta la vez no viene. Aleluya. Mientras no tenía la moto, mientras no, mientras no tenía la moto, venía Sí. y puntual. Se compró la Aleluya. moto, Se perdió. Se perdió. no estaba como usted nos decía, Preparado. y si nos puede ahondar en esto de aquí, no estaba próspero emocionalmente. Integral. Síganos ahondando ahí en el bienestar, en la prosperidad integral. Muy bien, sí, eso debe ser un estilo de aprendizaje en el pueblo de Dios, porque hay muchos ejemplos de que la gente no sabe manejar bien este recurso humano que Dios nos ha dado para que lo saquemos del máximo provecho. Les recuerdo cuáles son los elementos,
los recursos que Dios ha puesto al servicio de nosotros. Primero, los recursos humanos, nosotros, los seres humanos, con dones, talentos, con esas capacidades especiales que Dios nos ha dado. Luego tenemos los recursos materiales, la tierra, el agua y todo lo que se puede producir y sacar provecho. Eso es un recurso material. Y además de eso, tenemos los recursos financieros. Todo eso una combinación para sacarle el máximo provecho de lo que nosotros adquirimos, tenemos. Entonces, para desarrollarnos integralmente, para que el desarrollo sea de provecho personal, tenemos que desarrollarnos, tener una prosperidad espiritual primero, espiritual. Que tengamos sencillez, humildad de corazón, que tengamos pleno convencimiento que Dios nos ha dado. Cuando nosotros le pedimos perdón, Él nos ha dado perdón, salvación y vida eterna. Amén. Desarrollamos esa área espiritual. Luego, el desarrollo intelectual, que nosotros tenemos que hacer que nuestra mente, nuestro corazón aprenda lo más que podamos. En la Biblia hay muchos pasajes bíblicos con nombres, con verbos, con sustantivos que no están al alcance nuestro, que tenemos que buscar en el diccionario los significados. Y ahora que tenemos la tecnología a nuestro alcance, tenemos que buscar el máximo conocimiento de la Escritura y de ahí también desarrollar una prosperidad emocional, estar felices, pero también tenemos que ponernos un poquito tristes cuando vemos las injusticias, la emoción, las emociones nuestras tienen que ser bien manejadas, bien ordenadas en nuestra vida. Hay que administrar también bien las emociones. Y luego, claro, por supuesto, hay que administrar y tenemos que ser prósperos en eso. Y luego Dios, viendo cómo estamos en esas tres áreas, en el área espiritual, en el área intelectual y en el área emocional, viene lo siguiente. Y ahí viene lo que usted decía, busca el Señor Jesús, así enfáticamente, porque está hablando en Mateo capítulo 6 de que estamos preocupados y ahora cómo nos sustentamos y todo eso. Y el Señor Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Su justicia, lo demás viene por añadidura, los recursos materiales. Y caso contrario, en el tiempo de hoy, primero el creyente busca las añadiduras y al último a Dios. Y yo creo que es muy importante. Bueno, yo escuché hace tiempo algo, ¿no? Una reflexión de una persona que es muy influyente y bueno, y hizo fortuna. Y hay dos clases de personas. Tú le das a una persona que se ha preparado económicamente, intelectualmente para poder administrar. Tú le das $1,000. ¿Qué es lo que hace esta persona? Él crea un negocio y esos $1,000 los reproduce, los multiplica. Pero tú dale a una persona que no tiene el conocimiento, no se ha preparado. ¿Qué es lo que hace con este dinero? Lo primero que va a hacer es gastárselo en cosas que no va a tener provecho, no va a multiplicar ese dinero. Claro. No se reproduce. Bien dice el pastor Telmo, ¿no? Hay que estar desarrollado intelectualmente para poder administrar los recursos, ¿no? Amén. Mira, te quiero añadir algo, ¿no? Estamos conversando Amén. de Dios entre amigos. Sí. Si nosotros, todo el mundo, hay cristianos que admiran al pueblo de Israel, o habemos cristianos que tenemos esa admiración, ¿no? Sabemos que donde están judíos o un Israelí. un israelí, pues, ese hombre trae prosperidad. Son O prósperos. esa familia trae prosperidad. Los hebreos en todo el mundo, ellos son sinónimos de bendición. Pero
¿por qué será que ellos viven en ese nivel, digamos así? Por ejemplo, mira, para que en los Estados Unidos, es un país, una economía tremenda, haya una ciudadela que solo viven hebreos y que Es, ellos es un Israel, claro, Israel chiquita. chiquito, y que ellos tengan su propio comisariato donde ellos tienen todos los recursos de sus antepasados, digamos como costumbre y comida hasta gastronómica. Ahora bien, dice la palabra del Señor que Israel tenía una disciplina, y creo que ese es el éxito de la prosperidad. Por ejemplo, ir a la iglesia. Yo tuve la bendición de trabajar con una familia judía en Guayaquil. Ellos iban a las 9 de la mañana a la oficina, a esa hora abrían ellos su negocio. 12 en punto se paralizaba todo en la empresa. Todo. Se encerraba a orar. Ahí salíamos a las 9 de la noche. 6 de la tarde nuevamente pasaba lo mismo. ¿Qué tiempo oraban? O sea, se cerraban a las 12, nos dijo, ¿qué tiempo? Yo le calculo, yo en tiempo no era todavía cristiano, yo calculo que tal vez se demoraban tal vez unos 20 minutos. Ah, ya. Tal vez, ya. Y luego ya después de hacer su devocional, ellos nuevamente nos salíamos a comer y todo el asunto que se hacía ahí. Entonces, yo veo en ellos la disciplina. Ah, Era un pueblo económicamente, los hebreos son un pueblo disciplinado. ¿No es cierto? Ellos no gastan más de lo que ganan. Entonces, primeramente la disciplina espiritual. Amén. Primero buscan a Dios. Vuelta a nosotros, el latino especialmente, hoy hablamos de escuela dominical, porque en nuestro país, en nuestro medio, no hay esos siervos como vemos en otros países que tienen esas mega iglesias, Y es verdad, ¿no? Es y verdad. que Dios los usa grandemente. ¿Será que somos más humildes? no, Señor, no me des tanto ahí nomás. Aleluya. Ahí nomás. Entonces, lo que sucede es que la disciplina es muy distinta a la nuestra. Usted siente en la iglesia a las 6 de la mañana una oración. Llámelo a un ayuno un miércoles. Llámele una oración un mediodía. O la iglesia que tiene su culto de oración, que es de 1 hora a lo máximo. Van pocos. Existen. Entonces no hay una disciplina espiritual. ¿Cómo podemos esperar una prosperidad? Una prosperidad, Claro. ¿verdad? No. ¿Cómo podemos esperar una prosperidad si no buscamos el reino de Dios y su justicia? Hablando de disciplina, bueno, quiero llegar a ese tema. Porque, Perdóname, Javier, sí, para síganos, terminar ya. Mire, por ejemplo, nosotros los padres con los hijos, ¿cómo ellos le han logrado transmitir por generaciones a sus hijos el conocimiento de Dios? Y nosotros los latinos muy escasamente. Le Porque enseñamos. ya cuando nuestros hijos se hacen grandes, se hacen jóvenes, ya son adultos, ya ellos dicen, no, papá, yo sé, yo ya conozco la palabra, yo sé lo que hago con mi vida. Dicen, bueno, a vivir. A veces continúa el legado de los padres, pero a veces lamentablemente se Se olvida. olvidó de todo. En un hebreo, en un judío, un israelita, no es así. Dios resalta la actitud de los recabitas en la Biblia, que está escrito, que ellos cómo obedecieron a sus tatarabuelos sin desviarse. Y Dios los cogió como un ejemplo de Amén, sí. bendición espiritual a ellos. Entonces yo veo que es la disciplina que hoy lamentablemente el pastor Telmo como pastor usted también es igual que nosotros. Vemos que la iglesia muy poco dispone en su corazón para llevar una vida disciplinada. Disciplina. Amén. Aleluya. Pastor, hablando de la disciplina, vamos al punto que todos quieren escuchar, quizás ven ahí, dice, ahí está el pastor, el que es economista, y quieren escuchar este tema acerca de los diezmos y las Aleluya. ofrendas. Sería parte también de una disciplina la cual no la practicamos y por eso hay esta pobreza en medio del pueblo de Dios, digámoslo así, pastor. Sí, es un tema interesante, delicado y sobresaliente en el asunto.
Y es un tema que ha causado mucha polémica en estos últimos tiempos. Sí, por supuesto. Incluso hay predicadores que predican en contra de este principio que es bíblico desde Sí. desde los tiempos de Moisés para acá, desde los tiempos bíblicos. Está establecido. Yo creo que es un principio bíblico y un principio que eso te lleva a prosperar, creo, económicamente. Vamos a hablar del tema en conclusión. Diezmos y ofrendas. Ya, muy bien. Primero tomémosle lo que decía mi hermano Pastor Wilberto sobre la cultura, la disciplina del pueblo hebreo, pueblo israelita. Desde ahí partamos, porque el Señor Jesús viene de esa cultura y el secreto del pueblo judío, aunque mucha población, más del 80% todavía no está en Cristo, pero ellos son rigurosos en el diezmo. Es riguroso, ese es el secreto de la prosperidad del pueblo hebreo, del pueblo israelita. Donde hay un judío en Brasil, en Argentina, en Chile, son prósperos integralmente. No es que solamente le falta a ellos y un momento, un milagro de Dios va a llegar Cristo Jesús a sus mentes y a sus corazones, y ahí sí va a ser una revolución total, una revolución planetaria, cuando el pueblo judío abra su corazón, pero por sus principios. Son principios bíblicos y se transformaron en religiosos, pero de todas maneras eso vale delante de Dios. Ahora, hablemos un poquito sobre eso. Sí, pues se puede hablar mucho temas. Es un tema Antes muy que toque el otro tema, el diezmo ellos, ¿cómo lo dan? Por ejemplo, ellos están, qué sé yo, en distintos países. ¿Cómo dan el diezmo ellos? Ellos se dan entre ellos mismos. Entre ellos mismos se dan el diezmo. Familias que están necesitando apoyo, los dan. Y se dan entre ellos. Se dan entre ellos y también envían para sus sinagogas y todo eso. Ellos dan de diferentes maneras y ese es una siembra y luego una cosecha. Eso es una disciplina que ellos ya tienen. Claro, eso ya está en la sangre de ellos, en lo más profundo de su ser. Es eso. Algo iba a decir. Sí. Mientras te habla de este asunto, me acuerdo de lo que está escrito en el libro de Hechos, capítulo 10, donde habla de un hombre llamado Cornelio. Dice que él era un hombre generoso, que oraba a Dios siempre, hacía muchas donaciones, o sea que era un hombre generoso. Pero a mí me impacta esta partecita, pastor, que dice ahí, ¿verdad? Y se le aparece el ángel a este hombre y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas o tus donaciones han subido A la presencia de Dios. Ahora bien, eso a mí me impacta. Yo no sé si los creyentes que nos están viendo ahora por YouTube, bueno, se han analizado esta partecita. ¿Qué tiene que ver la economía o la donación o la generosidad? Que el ángel le dice: tus oraciones y tus ofrendas han subido como memoria delante de Dios. O sea que cuando la generosidad pasa de lo natural a lo sobrenatural, que es Dios, entonces es ahí cuando Dios nos abre la ventana de los cielos. Ahora bien, pero a veces hay creyentes que quizás no lo escudriñan o no lo investigan. Como dijo bastante pastor, no buscamos en un diccionario el significado de cada palabra, por eso a veces el creyente interpreta mal la situación. Entonces, cuando nosotros sabemos que, según la Biblia, que uno de los secretos de la prosperidad, pues, ¿no?, es ser generoso con nuestros diezmos. Yo tengo pastoreando 20 años, yo sin embargo, yo diezmo.
yo lo hago. ¿Por qué razón? Porque esto a mí me bendijo mucho en lo espiritual. Y lo bendice todavía. Y me bendice todo en lo espiritual. ¿Y por qué no lo voy a decir en lo material? Si comemos todos los días, Dios nos viste todos los días, ¿sí o no? Tenemos para suplir, no mucho, porque por cierto, no, porque nuestra economía no es que está limitada en el cielo. Dice siempre mi esposa, me dice ella siempre, es que a mí todavía el Señor no me ha mandado mi cheque, dice el Señor. Entonces, no es que Dios está limitado, sino que a veces Dios en lo poco tiene que probarnos para luego ponernos en lo mucho, no es al revés. Entonces, ¿qué tiene que ver el dinero con lo espiritual? Mucho. Por eso Israel, ellos entendieron ese principio, ¿no es cierto? Mira, ahora por ejemplo vamos a la Biblia, a la ley, a todo eso del Antiguo Testamento, nos vemos que por ejemplo si usted tenía 4 hectáreas de arroz o de trigo, ¿no es cierto? El Señor decía que había que dejar en las puntas de la siembra. De la siembra. ¿Para quiénes? Para las Para las aves, para las viudas. los huérfanos, para las personas para los huérfanos, para el extranjero. Yo pregunto, ¿quién hace eso ahora? Todos recogemos todo. Muy poco, porque creemos que hasta ya no dejamos la soca. Ahora no dejan, dice, porque le entran los dueños de lo ajeno, dice. Ese es un principio, ¿no? La generosidad. Claro. Entonces, Creo que Estoy seguro, Javier, que tú como también trabajas en lo secular, igual que nosotros todos. A veces hay cliente que se mire, maestro, dice, la verdad que me falta tanto, dice, bájame un poquito. Y usted se acuerda primeramente del reino. Está bien. A veces no ganamos nada, casi una entrega de una hora. Pero lo importante es que nos queda la satisfacción en lo espiritual de que hemos bendecido a otra persona. Y Aleluya. Dios no se queda con los brazos cruzados. También Dios te bendice. De cualquier forma, no económicamente solamente, nos puede bendecir espiritualmente, nos puede bendecir con mucha salud, con paz interior, con una familia, con salud, otra familia que sirva a Dios, porque todo eso también es prosperidad, ¿no? Prosperidad. Entonces, eso nosotros nos damos cuenta en estos últimos años de ministerio, cómo Dios prepara primeramente el terreno para luego sembrar en nosotros la semilla. ¿Sí? Amén. aleluya. Entonces, bien, mi hermano Telmo todavía le iba a tocar el otro punto. Siga. Sí. Sobre la ofrenda, el diezmo en los actuales tiempos. Sabemos que en el Antiguo Testamento era algo riguroso. A rajatabla. A rajatabla. Esto dejó de ser a rajatabla, pero más que a rajatabla. Es más, cuando el Señor Jesús explicó cada cosa, y yo digo que en nuestro tiempo. Entonces, el Señor Jesús en toda su trayectoria no lo puso el énfasis del diezmo, la ofrenda, no lo puso, a no ser que cuando esa mujer viuda dio todo lo que tuvo. Las dos blanquitas. Todo lo que tuvo. Y puso como ejemplo para los demás. Entonces, dar el diezmo, eso es dar muy poco. Eso es dar muy poco. Eso es ir a filo de la ley. Diezmo es dar muy poco. Nosotros, los que hemos tomado la carrera en Cristo, hemos seguido esta profesión, este llamado, y más aún cuando estamos sirviendo, nosotros damos bienes y personas. Aparte de la ofrenda, del diezmo, bienes y personas. Y yo creo que si todos los hermanos, o no todos, una mayoría de los hermanos en Cristo, no fuéramos como el Antiguo Testamento, solo esperando que se le obligue, que digan, tienes que dar,
sería una prosperidad integral maravillosa, porque el secreto está en el dar el diezmo, dar la ofrenda, ayudar a los demás en todo, en todo. Entonces, Eso es inversión. entonces, Pero como usted decía algún momentito, pero no por necesidad ni por conveniencia, sino que sea por amor, por amor. por amor, Amén. por amor. Eso es lo que puedo decir por el momento. Se puede decir muchas cosas al respecto, pero por el momento les digo eso. El diezmo es lo mínimo que podemos dar. Y yo creo que ese es un tema muy, muy extenso. Y creo que en los próximos capítulos estaremos hablando más profundamente de este tema que creo que para muchos ha causado controversia, al menos para la gente que no conoce de Dios. El diezmo y la ofrenda lo ven como que dicen es una manera de aprovecharse del creyente y todo ese asunto. Pero si vamos al trasfondo espiritual, es la causa, es necesario para que Dios te prospere. Aunque ese no es el objetivo. El objetivo es buscar a Dios primeramente, como dice la Escritura. Amén. Pero son complementos que te llevan a que Dios abra la ventana de los cielos para que seas próspero en todo lo que tú hagas. Yo creo que ese es un tema que lo seguiremos hablando en otro tema, Claro, en otra podcast ocasión. vamos a ahondar invitarlo más para en ese seguir tema. ahondando. Pero quiero añadir algo. Yo estoy de acuerdo con el pastor Telmo, que el diezmo es muy poco lo que damos. ¿Por qué digo esto? Dios no nos exige tanto, solo el 10%. Decimos mucho, he escuchado muchos predicadores. Dicen que el diezmo estaba en la ley y que en la ley se puede hacer. Yo le pregunto, ¿quién exige más, la gracia o la ley? La gracia. La gracia. Dice en Hebreos que la gracia nos obliga, nos exige más. La ley era condicionada. Amén. Pero si leemos en Hebreos, dice que la gracia nos exige más. Y ahí comparto con usted que el diezmo es muy poco lo que nosotros damos. Amén. Amén, Porque gloria a la Dios. gracia nos exige más, pues. Entonces, este tema está dejarlo para el próximo, porque ya estamos por concluir y ya se nos ha ido el tiempo. Bueno. Entonces, mi hermano Braulio, en conclusión, para dejarlo así picantito para Yo creo otro. que vamos a seguir ahondando sobre ese tema, el diezmo y las ofrendas. ¿Qué consejo le daría a la gente que nos está viendo y que no ha entendido aún cómo es el principio de la economía de reino? O sea, ¿qué consejo le daría a ellos? A ver. Mi consejo es que por ninguna causa dejes de servir a Dios. No solamente con sus recursos naturales, sino también con sus recursos económicos, con sus recursos intelectuales, como decía acá el pastor. Estamos totalmente de acuerdo, pastor, en eso. Porque esa es una de las características que a todo cristiano debe identificarlo. Usted es un cristiano que no provea para su casa, como decíamos anteriormente en la cámara, es peor que un incrédulo. Y Amén. si esta es nuestra casa, nosotros los cristianos tenemos que proveer para nuestra casa. Amén. Entonces, ese sería mi consejo. Nunca deje de servir a Dios con sus recursos humanos, con sus recursos intelectuales y también con sus recursos Espiritual. económicos. Pastor Telmo. Estamos hablando de la economía bíblica y repito, ¿qué es economía? Es partir de este principio de que somos portadores de los recursos escasos y tenemos que sacarle el máximo provecho porque Dios nos ha dado una responsabilidad de administrar nuestra vida, administrar nuestra familia, administrar un ministerio, administrar todo sobre la creación. Aunque nosotros no tengamos el dominio, pero sí tenemos el dominio espiritual para administrar, para ir ayudando a los demás con estas cosas maravillosas que están escritas en la Biblia. En las próximas, yo anhelo de que sigamos tratando de la economía bíblica porque hay maravillas en la Biblia. Y si es posible aquí con una mesa y con la Biblia abierta, leyendo textualmente los Amén. principios bíblicos, porque hay maravillas
acerca de la economía bíblica en la Biblia. Y entonces, para que nuestros amigos que van a ir a la red social con ustedes y sigan teniendo ese anhelo, ese despertar, como dice en Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y es bueno que cada uno de nosotros estemos atentos a la palabra. Cada texto, cada lectura que nosotros hacemos, tenemos que sacar esa enseñanza de la economía bíblica para nuestras vidas, utilizando este término que es una ciencia de sacar el máximo provecho de los recursos escasos. No es ahorrar, sino sacarle el máximo provecho, un rendimiento lo mejor que podamos. Entonces, en eso quedemos. Si es que ustedes me invitan, le ponemos una mesa y con Biblia abierta, hablamos más de eso. Amén, amén. Bueno, entonces, ya lo saben, para un próximo capítulo estaremos aquí debatiendo ese tema más profundamente. Queremos agradecerle, hermano pastor, por esta hermosa enseñanza. Créame, para mí ha sido de sumo gozo. Yo creo que para todos los que están viendo, aprender, tener ese conocimiento nos va a servir para nuestra vida cotidiana, nuestra vida en general, y poder prosperar, ¿no? Entonces le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, mi hermano pastor, Gilberto López, nuestro pastor, y nuestro pastor aquí, Telmo Coronel. No se olvide de compartir también la parada. Somos la parada 205. ¿Algo más que quieras acotar? No, yo creo, gracias por despejarme la duda de que economía no es economizar, sino aprender a administrar los recursos limitados que tenemos. Un pase chanchito. Invierta, en vez de guardar, bueno, invierta. Creo que ha sido un tema muy interesante. Nos hemos divertido, creo, bastante. Hemos reído de ciertas cosas aquí en este tiempo. Y también agradecer a todos los que se conectan en YouTube. Nos pueden encontrar como MAP Restauración, también en Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Restauración. Yo creo que sin más que decir... Algo más. Nuestro pastor también, Telmo Coronel, tiene una página. Amén, ¿sí? Amén, sí. Para que dé los datos de su página y se puedan suscribir la gente. Ya, muy bien. Gracias por la oportunidad. Tenemos una página en YouTube y la página es Estudiando la Biblia con Propósito. Primero, Telmo Coronel, Estudiando la Biblia con Propósito, numeral, y ahí le ponemos la lección número 1, 2, 3 y un poquito más de 60 lecciones. Repito, para ingresar a la página es Telmo Coronel, y si no puede escribir Telmo, porque es con H, vaya desde Coronel, Estudiando la Biblia con Propósito, numeral, y ahí pone el número de lección que quiere estudiar, desde el 1 hasta el 63, lo tenemos por lo pronto. Y en Facebook, el programa radial, sábado y domingo, queda grabado ahí. Ingrese, acompáñenos. Gracias por invitarnos, muchas bendiciones a ustedes y para los que van a escucharnos, a vernos a través de YouTube de esta página. Bendiciones. Bueno, somos Parada 205. Bendiciones a todos. Nos despedimos. Hasta la próxima, amigos.